Cristina ha sido tratada como culpable desde el principio de la causa. Bueno, Sergio, escuchamos un poquito de Piojos de Fondos y contame entonces el primer entrevistado. Bueno, le damos la bienvenida a Abrazando Distritos. Hoy tenemos el honor de recibir en nuestros estudios a un analista político con una mirada aguda y profunda sobre la realidad argentina. Le damos la bienvenida a Gustavo Matías Terzaga. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Acá te saludan Javier y Sergio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio, Javier. Un gusto para mí poder charlar un rato con ustedes. Bueno, Matías, el gusto es nuestro. Te estuvimos leyendo en distintos medios y en las redes. Bueno, queremos decirle a la gente que sos abogado y presidente de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico Arturo Jaureche, de la ciudad de Río Cuarto, ¿cierto? Así es. Cierto. Bueno, te decía que estuvimos leyendo artículos tuyos, te seguimos en las redes sociales, y nos interesa mucho tu opinión y queríamos hablar con vos sobre el caso que condena a Cristina Kirchner, ¿no? Sobre el caso Vialidad. Sí, a mí al respecto me gusta, digamos, realizar un análisis crítico al respecto de lo que ha ocurrido. Por un lado, el desaguisado jurídico que implica esta ofensiva judicial contra la compañera Cristina, que me parece que ha alcanzado un punto de inflexión que trasciende lo meramente jurídico o penal y se inscribe de lleno en la disputa por el poder real en Argentina, ¿no? Me parece que ya lo que definitivamente está en juego no es la resolución de una causa penal ordinaria que, por supuesto, no nos vamos a poner en tecnicismo, pero verdaderamente no resiste el menor de los análisis jurídicos, ¿no? Sino lo que está en juego es la consolidación de un modelo de intervención ya directa del aparato o del partido judicial en la arena política, por supuesto, en beneficio del proyecto del desguace nacional que encarna el actual gobierno de Javier Milei, que a la vez es la fase final de un programa antinacional que inició el 24 de marzo de 1976 y por supuesto que en términos históricos se enlaza con el 16 de junio del 55, el bombardeo Perón, en fin. Pero también me parece que la proscripción a Cristina y todo lo que impulsó en términos sociales, políticos y hasta diría culturales en lo que pasó con la Plaza de Mayo y con la movilización en todas incluso aquí también ocurrió, en Río Cuarto, en salir a la calle, o sea, la recuperación del espacio público, de la calle política, fue un dato político muy interesante en defensa de Cristina, en su nombre al peronismo, en su nombre a la democracia, en su nombre al país, ¿no? Claro. Porque esto reviste una gravedad tremenda y la proscripción a Cristina básicamente quiebra un poco el pacto democrático heredado de 1983, ¿no? Y a la vez ha generado un efecto, digamos, como efecto secundario, me parece que ha generado al interior de las filas del campo nacional y popular una especie de paralización del proceso que se venía gestando, sobre todo allí en la interna bonaerense, con el famoso desdoblamiento que databa de un mes, dos atrás, ¿no? Y que me parece que tenía que ver, me parece con una lenta pero digamos sedimentación de un proceso histórico que había comenzado con bríos transformadores en 2003 y que se consolidó con la confrontación. Hablo de los gobiernos kirchneristas, que han sido los mejores gobiernos que el pueblo se supo dar después de los del general Perón, ¿no? Y Claro. que empezaba a languidecer por sus propios límites, ¿no? Y bueno, y me parece que ese proceso ha quedado paralizado y me parece que es un análisis que nos debemos dar. Claro, claro. Volviendo al tema Vialidad, a la causa, ¿cuál es su lectura sobre la solidez de los argumentos presentados por la parte acusatoria, ¿no? Y validados por los tribunales para sostener la figura penal en el rol de la expresidenta? Sí, la causa judicial fue decididamente montada contra Cristina, ¿no? Que data ya de 10 años, básicamente empezó con un poco el mandante de la justicia argentina, que es Mauricio Macri, ¿no? Y que terminó coronada por una condena sin pruebas materiales
y sostenida con meras conjeturas, ¿no? Muy débiles y que no resiste mucho el análisis jurídico de manera seria, ¿no? Pero bueno, esa figura del perjuicio contra la administración pública, esto es contenido de la sentencia, ¿eh? Sí. En la sentencia no hay pruebas objetivas en materia penal, no hay ponderación de pruebas que vincule a Cristina como autora de una conducta antijurídica y con una lesión, básicamente, al erario público en la causa de vialidad. No hay nada de eso. Es una figura del perjuicio contra la administración pública, de Cristina como jefa de una mafia corrupta. Y bueno, me parece que la figura de esa todo esto está combinado con la absurda caracterización de la asociación ilícita piramidal, que incluiría a 3 gobiernos constitucionales en los que transitó Cristina, pero que carece de todo sustento fáctico, digamos, porque, por ejemplo, durante el delito continuado de 3 gobiernos en las que inculpan a Cristina, hubo 5 jefes de gabinete, que son los que firman la ejecución de las partidas presupuestarias. Bueno, no están ni siquiera señalados por la justicia. Básicamente, de esa manera se interrumpe la relación de causalidad en las cadenas de responsabilidad penal. Digamos, es un decidizado, es una verdadera vergüenza, y además el uso del artículo 280 del Código Procesal Penal, digamos, como un atajo procesal para rechazar el recurso de queja sin fundamento, sin revisar pruebas ni argumentos, digamos, no sería una decisión jurídica, básicamente es una claudicación institucional, ¿no? Por eso me atrevo a decir que es tan grave que ha quebrado el pacto democrático heredado del 83. Y, viste, en la causa vialidad, jurídicamente es insostenible. Se trata, me parece a mí, de una sentencia sin pruebas directas, sin elementos que demuestren alguna especie de premeditación, de órdenes explícitas, de gestión hacia el objetivo del beneficio económico y el engorde del patrimonio personal de Cristina. No hay cuentas bancarias, no hay inmuebles, no hay operaciones, no hay empresas, no hay sociedades, no hay testigos, no hay documentos, nada. Claro. Lo que existe es un relato construido sobre una supuesta matriz de corrupción estructural, pero sin anclaje fáctico, ¿no? Y bueno, el caso de vialidad no es un hecho aislado, es la pieza tal vez más lograda del lawfare, que es la combinación del brazo ejecutor judicial, esta vez, un poco entre fiscales y jueces, los medios masivos de comunicación, la política, y a través de sus mandantes, ¿no? Al poder real. Y no, jurídicamente es absurdo, pero es un dispositivo de persecución sistemática, ¿no? Recuerden el memorándum con Irán, el dólar futuro, la causa Otesur de los sauces, los cuadernos con fotocopia, en fin. Estamos en presencia de un hecho muy grave que nos lleva a las épocas más oscuras de la Argentina. Clarísimo. Gustavo, ¿existe alguna analogía entre el caso de Cristina Kirchner y el de Lula en Brasil? Sí, es muy similar, pero con características propias. Yo de cada país, ¿no? Porque después, pero es básicamente es un lawfare, ¿no? Que la historia, yo lo llevaría, haría un recupero de la historia política argentina. Se ha visto atravesada por una práctica, me parece, sistemática de exclusión de los liderazgos populares mediante mecanismos de fuerza, de proscripción, de fraude electoral, de violencia. Nos podemos remitir a Hipólito Yrigoyen, que fue depuesto por un golpe cívico-militar en el 30 y que inauguró la década infame, donde, bueno, el voto que fue sistemáticamente vulnerado a través del fraude electoral. Y ni que hablar en el 55, el general de la patria, Juan Domingo Perón, sufre el bombardeo criminal sobre Plaza de Mayo, que mucho no se dice en la historia nacional de esto, y que dejó más de 300 civiles inocentes muertos, pero no bastó con el exilio, sino que durante 18 años el peronismo fue proscripto culturalmente, institucionalmente, políticamente, y no se permitía usar su nombre, su símbolo, ni aplicar su doctrina. Básicamente
la proscripción aquella no fue solo jurídica, sino cultural y social, y fue el intento de amputar de raíz, bueno, las referencias populares que se construyeron a través de las mayorías, y bueno, lo de ni hablar del genocidio cívico-militar, ¿no es cierto? Muerte, desaparición, exilios, torturas, en fin, en esa línea se inscribe la condena a Cristina. Claro, claro. Con el tema de las pruebas, ¿no?, que usted recién mencionaba, hay una auditoría que se hizo desde Vialidad, en la época de Macri, o sea, Vialidad del macrismo estamos hablando, que indica que no se habrían pagado nada, no se había pagado nada que no estuviera construido. Y que las construcciones eran de buena calidad. ¿Cómo se interpreta eso? O sea, aparte, Cristina fue juzgada en primera instancia y absuelta, ¿no? Y creo que fue la única persona en la Argentina que fue juzgada 2 veces por el mismo delito. Sí, entre otras cosas, a la falta de prueba objetiva en materia penal, lo que decías recién, básicamente no recogen de que cada kilómetro de asfalto que se construyó estuvo justificado en las partidas, en fin, eso sería una prueba que la absolvería en todo caso. Pero es como vos decís, digamos, Cristina ha sido juzgada 2 veces por la misma causa. Es una cuestión que quiebra las garantías constitucionales, entonces la sensación es de profunda desprotección, porque si a una líder popular con representación política y validación electoral, 2 veces presidenta, la meten en cana y la proscriben para nunca más poder participar en la arena política, ¿qué queda para los mortales, ¿no? Para todos los que andamos de a pie, en términos de nuestras conductas y la justicia? Se ha violado garantías constitucionales elementales. Y esto también está vinculado con el tema de la jurisdicción y la competencia, digamos. Esto ocurrió en Santa Cruz, ¿verdad? Correcto. Allí se deberían haber nombrado los jueces naturales para otorgarle la causa, la neutralidad, pero no, se lo trajo. Cristina fue juzgada por la Cámara Oral Federal número 2, creo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, sin haber ningún tipo de vínculo objetivo en términos territoriales para traer la causa acá, y donde en Santa Cruz fue absuelta, acá fue condenada. Digamos, cualquier estudiante de segundo año de abogacía, cuando tiene penal 1 y penal 2, llega a sentir esto, bueno, repite el año, ¿no? Pero aquí se ha hecho. Por eso me parece que la voluntad, no se trata de despistes o que han perdido de vista algunas cuestiones en materia del proceso penal o de la prueba objetiva, sino que los tipos, me parece, tienen mandantes, y cuando surfean y ven las encuestas de que Cristina, por ejemplo, tiene un 30, 40 o 50% de rechazo en la sociedad, avanzan, porque ese porcentaje de gente de un núcleo fuertemente antiperonista, pero después de mucha gente que tiene rechazo de la figura de Cristina, porque más allá de errores y limitaciones, también ha sido foco de la demonización permanente, como ha sido foco de demonización cualquier versión del peronismo en términos históricos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, si dan las encuestas, avanzan los tipos, no se fijan en el desaguisado procesal o en materia de prueba objetiva, en materia penal, avanzan, y los que rechazan a Cristina aplauden. Entonces, listo, avanzan. Entonces se constituye un lawfare. Cristina ha sido tratada como culpable desde el principio de la causa, en los medios y por los espacios políticos antinacionales, en su momento de Macri y ahora de Javier Milei, ¿no? Entonces, no hay nada en términos jurídicos para sostener esa causa. Claro, claro. Recién usted mencionaba la palabra encuestas, ¿no? Y se me vino a la mente que parecería que últimamente en la Argentina, por lo menos en la Argentina, que es lo que yo conozco, estamos un poco gobernados por las encuestas, ¿no? Ahora se vienen las próximas elecciones, se está reconfigurando el peronismo, y Kicillof propone que vaya de candidato
el que más mide, más allá de un proyecto político, ¿no? Un proyecto en común. O sea que nuevamente estamos midiéndonos y estamos viendo cómo miden las encuestas, ¿no? Exacto. Para ver cómo avanzamos. Hay mucha energía gastada en la rosca, en el aparateo, en la ocupación del espacio, en la lista, en la mesa esa de negociación, y el pueblo es el tercero excluido de esa manera, con tanta energía en el desgaste horizontal entre compañeros, y la provincia de Buenos Aires es un laboratorio de esto. Me parece que nos vamos alejando de la calle política y se han destruido los puentes con las mayorías populares en Argentina. Por eso a mí me parecía que la proscripción como efecto secundario, la proscripción a la compañera Cristina, no solo representa, digamos, el ataque judicial y político dirigido de los sectores antinacionales o oligárquicos, sino que en términos más complejos, me parece a mí que, y este es el foco del análisis, interrumpe y congela el desarrollo de la experiencia política del movimiento nacional y del peronismo, y por ende de amplias franjas del pueblo argentino, porque me parece que se trata de una regresión forzada al momento del cierre del ciclo kirchnerista en 2015, ¿no? Con todas sus contradicciones irresueltas y su sistema de representaciones sin actualizar. Y este congelamiento me parece que opera como una detención en el tiempo político, en vez de avanzar en una discusión profunda sobre estrategias, proyectos políticos, estilos de liderazgo, reconstrucción del tejido organizativo y nuevos horizontes de sentido para la mayoría. Me parece que el movimiento se ve empujado de nuevo a un escenario de resistencia identitaria, a una lógica de repliegue, y me parece que de esta manera se interrumpe la posibilidad de síntesis superadora para ensayar nuevas formas de representación popular que surjan, por supuesto, no de la negación del pasado reciente, sino de su asimilación crítica para que tributen un diagnóstico lo más racional posible y desde allí tender los lineamientos centrales de un proyecto político para ponernos nuevamente en pie. Y me parece que cada vez que el Poder Judicial ha atacado a Cristina, la fortaleza naturalmente, pero de manera momentánea, y la provee de centralidad, pero nuestra política queda en suspenso, a la defensiva y sin iniciativa. No es lo mismo centralidad política que iniciativa política. Y este fenómeno al interior de las filas del campo nacional y popular del peronismo, producto de la proscripción, tiene como consecuencias que, en vez de pensar un proyecto de país en clave de futuro, bueno, volvemos a defender posiciones ya conocidas que no han venido arrojando buenos resultados. Ese es mi análisis. Sin revisar ni superar los propios límites del kirchnerismo, y me parece que esa parálisis también es parte del objetivo del bando antinacional, ¿no? La judicialización a Cristina funciona también como un instrumento de disciplinamiento colectivo y obliga al movimiento nacional a cerrar filas para defenderla, naturalmente, pero sobre heridas que continúan abiertas y están en evidencia con lo que pasa con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en una tirria. Me parece, ya esto es difícil porque uno no accede a ciertas informaciones, pero me parece que hay una tirria histórica entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof de larga data, pero bueno, esto no se puede confirmar. Claro. Pero obliga al movimiento nacional a cerrar filas, impide elaborar el duelo de la cantidad de derrotas que hemos acumulado, derrotas electorales, y analizar críticamente el estilo de conducción de Cristina de los últimos años. Y me parece que esa posibilidad ha sido desactivada para poder disputar sentido común al interior de nuestras filas, por fuera del eje con Cristina o sin Cristina, como viene siendo, ¿no? Ahí hay una situación política que me parece que retrotrae ese proceso que se estaba dando en la provincia de Buenos Aires, que me parece a mí tenía que ver con un proceso histórico como un quiebre estratégico, ¿no? De un tipo como Axel Kicillof, nacido, digamos así, parido por la Cámpora y por Cristina, o heredero de Néstor Kirchner, si lo podemos decir, y el tipo con mérito propio, con calle política. Yo lo considero a Axel Kicillof un laburante de la política, además de ser un cuadro académico, técnico, ha sido ministro,
y ha sido sobre todo revalidado 2 veces electoralmente en la provincia más frondosa del país. Gestiona, no sé cuántos son allí, 17 millones de personas. Eso es un dato, ¿no? Y bueno, venía dándose una transición brava, con mucho roce, mucho desgaste, sobre todo al interior de la legislatura bonaerense, ¿no es cierto? Un poco los legisladores de la Cámpora actuando como oposición al gobierno bonaerense de Axel Kicillof. Y bueno, y esa tirria me parece que se profundiza. Vamos a ver, yo lo que intuyo es que puede haber unidad para las elecciones, pero no para la acción y el escenario posterior, ¿no? Clarísimo. Gustavo, ¿qué instancia tiene Cristina por delante para intentar revertir su situación procesal? No sé, tal vez llevarlos a los tribunales internacionales, pero yo no veo ahí mucha posibilidad. Lo que sí puede seguir dando la discusión política y manteniendo la vigencia al respecto, ¿no? Claro. No sé, he leído por allí que puede tener, que puede caerse, puede anularse el fallo. Está lleno de cuestiones técnicas que permitirían un planteo de nulidad. Lo hemos repasado someramente recién, pero la cosa no es jurídica, es política. Claro, claro. El fallo nunca debe haber nacido siquiera. Nació políticamente y culmina políticamente. Hay que analizarlo políticamente lo que pasa. Si nos vamos a poner a analizar técnicamente la cuestión jurídica, bueno, no tiene ni pie ni cabeza, pero ahí está Cristina, condenada y proscripta. Pero bueno, lo que sí hay que observar y hay que prudentemente esperar los acontecimientos que vendrán. Estamos creo que a menos de un mes en las elecciones en Buenos Aires. Es ver si se le da más musculatura a lo que ocurrió en la Plaza de Mayo y en las plazas de las calles de todas las capitales y ciudades del país, en la defensa de Cristina, que mayormente era un universo kirchnerista, pero también mucha gente que ha sido dañada gravemente por las políticas antipopulares de este gobierno saqueador y hambreador y profundamente antinacional de Javier Milei. Y a ver qué pasa con eso, si se puede engordar cualitativamente y cuantitativamente ese fenómeno político de recuperación del espacio público, de la calle, que venía completamente adormecido. Es larga y acepta muchas variables el análisis, pero no había, la cultura del encuentro venía desapareciendo, y me parece que se ha retomado el músculo de la calle ahí. Ahora, lo que tiene que haber es capitalización política. Yo lo que veo que la agresividad de este gobierno, o el jetoneo del presidente directamente, y el avance de las políticas antipopulares, genera que, por ejemplo, salgan por un lado los universitarios, más uno, o que se defiendan los jubilados, incluso con las barras bravas, digamos, que son organizaciones libres del pueblo, donde se fomenta mucho la conciencia nacional allí. Claro. Pero están todas por separado. ¿Por qué? Porque no hay capitalización política, porque estamos en esto, en la rosca, en que vos sí, vos no, vos correte, vos después. Digamos, como decía el Papa Francisco, el tiempo es superior al espacio. Yo creo que la dirigencia nuestra está obscenamente dedicada y gastando mucha energía en el espacio del cargo, o la permanencia política, claro, ¿no? La sujeción del aparato, ¿no? Vamos a decirlo en esos términos. Y se ha olvidado de poder iniciar procesos políticos, históricos, acompañando los tiempos largos del pueblo, ¿no? Claro, sí, por eso que se han perdido cuadros también políticos, ¿no? Hoy no hay... Claro, exactamente, y necesitamos el emerger de nuevos cuadros, y si es en clave federal, mucho mejor, porque para poner un proyecto nacional, popular y de liberación con un programa, es necesario la legitimación y la validación de cuadros populares desde las bases, ya sea que vengan de la universidad, del sindicalismo, o de un centro de jubilados, una cooperativa, de un club, lo que fuere, pero un morocho o una morocha. Pero estamos en la rosca y estamos discutiendo Cristina, Axel, los operadores, Máximo, Massa, que se anticiparon, la mesa de negociación. Yo no quiero caer en ningún tipo de inocencia política, eso existe y eso debe darse, pero me parece que se han dejado de lado cuestiones vitales para la política. Así es,
Gustavo. Bueno, Gustavo, agradecemos mucho por esta entrevista que nos has dado. Te seguimos en las redes, la verdad que es muy interesante tu forma de hacer análisis político. Y bueno, estamos en comunicación. Bueno, el gusto ha sido mío. La idea es atreverse un poquito al análisis político. He recibido algún que otro latigazo en las redes, como diciendo, ahora tenés claro quién conducen. Yo venía haciendo análisis crítico respecto de la conducción de Cristina. Bueno, si necesitamos una proscripción para revalidar una conducción, estamos mal. Claro. Así que bueno, veremos cómo se desencadenan los hechos de aquí en más. Muchísimas gracias, Gustavo. Un abrazo para ustedes. Abrazo. Bueno, pasó Gustavo Matías Terzaga, que es abogado, presidente de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico Arturo Jaureche, de la ciudad de Río Cuarto. Interesante los conceptos que acá dejó Gustavo, ¿no? Así es.